Bueno, si recordáis, la semana pasada empezamos a ver el tema de la idea es un poco ver los personajes que aparecen en el nacimiento de Jesús. Pero me da la impresión que vamos a estar todo mi programa de Los Ángeles. Pero bueno, no sé si hoy terminaremos el tema de Los Ángeles, pero empezamos con el tema de Los Ángeles. ¿No? Estuvimos viendo cómo en el nacimiento de Jesús hay muchísimos personajes. Aparecen los pastores, aparece Zacarías y Elizabeth, aparecen los ángeles, aparece Ana la profetisa, aparece este hombre mayor Simeón, en fin, hay todo, aparecen los magos, hay todo un grupo de personas y de entes espirituales, sobrenaturales como los ángeles, ¿no? Y aparece por supuesto Jesús y José y María. Es todo un grupo, es un microcosmo dentro de lo que es el nacimiento de Jesús. Me recuerda un poco también la muerte de Jesús, porque a la muerte de Jesús también hay un montón de personajes alrededor de la muerte de Jesús. Poncio Pilato, Barrabás, los discípulos que están alrededor. Hay un montón. Los ladrones que están al lado, los delincuentes. También aparecen los ángeles, las mujeres, María Magdalena, etc. Hay un montón de gente alrededor de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y en el nacimiento de Jesús igual, hay un montón de actores secundarios alrededor de la figura principal, que es, esos actores secundarios tienen muchas cosas que enseñarnos, por eso lo estamos viendo. A veces pensamos en el Sol y hacemos muy bien y debemos pensar en el Sol, pero después hay muchos planetas también. Y aunque el Sol es el gran protagonista, sin el Sol no podemos vivir, no podemos hacer nada. Sin nuestro Jesús no podemos hacer nada, pero el Señor ha puesto muchísimos planetas, muchísimas constelaciones también. Gente en la que nos podemos fiar y aprender, porque de todos los seres humanos podemos aprender. Y por supuesto todos estos hombres y mujeres que aparecen, muchos de ellos con una vida espectacular en cuanto a fe, en cuanto a integridad, en cuanto a amor. Otros no. Y de ellos también aprendemos, ¿no? Y en el caso de ese nacimiento que cambió el mundo de Jesús, vemos a ese grupo de personas y personajes, y entre ellos, como vimos la semana pasada, hemos visto a los ángeles. Si recordáis, la semana pasada estuvimos viendo cómo un ángel se presenta a José y se le presenta de una forma tremenda cuando estaba viendo la televisión, el partido de fútbol, ¿acordáis? Entonces se presenta en medio de un sueño. Fijaros, estaba durmiendo y se le presenta el ángel en medio del sueño, y el ángel le dice que no se preocupe por María, que no pasa nada, que no le ha engañado ni se ha ido con un hombre, que no se preocupe por ella, y que lo que van a hacer es engendrado por el Espíritu Santo. Y vemos como este ángel en sueños se le revela y le dice que es un ángel de Dios. Y estuvimos hablando acerca de cómo los ángeles son propiedad de Dios. Dios los ha creado, Dios los ha hecho, Dios los ha formado, igual que nos ha formado a nosotros. Y nosotros también deberíamos de ser, de hecho somos, porque estamos sellados con el Espíritu Santo, somos de Dios y somos templo del Espíritu Santo y somos de Dios. Y eso no se debe olvidar nunca, que somos del Señor. También vimos que la palabra ángel procede de un vocablo que significa mensajero, y que los ángeles normalmente cuando aparecen en la Escritura, aparecen en la Escritura dando un mensaje de parte de Dios. En este caso concreto que vimos la semana pasada, es un mensaje que va a revolucionar el mundo. Es un mensaje directamente de que Dios manda al ángel para que le diga a José que no se preocupe, y además le dice el nombre que le va a poner. Le dice que llamará su nombre Jesús, él salva, el que va a salvar. En ese momento también Mateo se preocupa en poner una cita del Antiguo Testamento en el que también nos dice que se va a cumplir la palabra en el Antiguo Testamento, y que en Isaías, y nos dice que también será Emmanuel, Dios con nosotros, etcétera, ¿no? Como también se le revela
tiene sueños también, que le dice el ángel, vete a Egipto, coge a tu esposa, coge a María, vete a Egipto porque Herodes quiere matarlo. Después, cuando pasa un tiempo, vuelve a manifestarse también en sueños y le dice, vuelve a Israel porque ya que procuraba matarlo está muerto. Es decir, vemos el cuidado del ángel, ¿no? Y después vimos, si os acordáis, estuvimos viendo en Lucas, en el primer capítulo de Lucas, cómo un ángel se presenta a Zacarías, que recordamos que Zacarías significa Jehová se acuerda. Se presenta a Zacarías y que está casado con Elizabeth, que significa Dios es plenitud o Dios es nuestra promesa, nuestro juramento. Le dice que es un sacerdote, le dice está casado, no tienen hijos, ya son mayores, y el ángel le dice que va a tener un hijo, que su oración ha sido oída y que su nombre se llamará Juan, que vimos que significa el Señor es bueno o don de Dios, depende de la fuente. Y vimos cómo todo esto se lo dice el ángel Gabriel. Es uno de los 3 ángeles que se menciona su nombre en la Escritura. Uno es Gabriel, otro es Miguel y el otro es Lucifer, el lucero de la mañana, que después se va a convertir en el dragón, se va a convertir en Satán, se va a convertir en el diablo, etc., ¿no? Pero en la Escritura lo llama también el lucero de la mañana, antes de rebelarse contra Dios. Y este ángel se le presenta a Zacarías, Gabriel, que significa varón de Dios, o Dios es fuerte, y le dice que va a tener un hijo. Y como recordáis la semana pasada, pues Zacarías pues le dice, ¿en qué conocer esto? Versículo 18, porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Y se queda mudo, el ángel lo castiga y se queda mudo porque no había creído sus palabras. El texto es muy claro, porque no creíste en mis palabras, y así que durante los 9 meses que su esposa se va a quedar embarazada, hasta dar a luz, este hombre estuvo mudo. Con lo cual tampoco podía desempeñar, aunque no como sacerdote. Los sacerdotes realmente tampoco estaban mucho tiempo en el templo, las cosas como son. Había muchas órdenes sacerdotales y cada vez que era por turnos. Eran turnos de 24. O sea, que tú terminabas un turno, estás dentro de 24 turnos, 23, no te tocaba otra vez. O sea, había mucho tiempo. Pero claro, un sacerdote hablaba, era una de las cosas que tenía que hacer era también hablar con la gente, etc., ¿no? Y se va a quedar mudo durante esos meses de gestación de su esposa. Así que esto es un poco lo que vimos la semana pasada, resumiendo acerca de los ángeles. Pero mirad después de todo esto, del mismo capítulo, el mismo libro de Lucas, en el capítulo 1, vemos a partir del versículo 26 hasta el 38 la siguiente manifestación de los ángeles. ¿Quién lo quiere leer? Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. El 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 38. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muy bien. Aquí vemos otra vez en acción a un ángel. Y vemos otra vez en acción al mismo ángel que le ha anunciado a Zacarías y a su esposa Elizabeth el nacimiento de Juan el Bautista. Y es interesante porque fijaros que nos dice ahora que han pasado 6 meses. Dice, al 6º mes de lo que el ángel había tenido, de la manifestación, en fin, fue manifestarse a Zacarías, inmediatamente la mujer quedarse embarazada. Y a los 6 meses que hay un silencio, en esos 6 meses hay un silencio. Posiblemente durante esos 6 meses de silencio es lo que vimos en el capítulo la semana pasada en Mateo, porque de forma paralela Mateo habla acerca de Jesús y Lucas habla acerca de María, pero las dos informaciones son informaciones que nos ayudan a tener una idea más real de lo que pasa. Por una parte, el ángel le está diciendo a José: no te preocupes, que el santo ser que va a nacer es engendrado por Dios, y se lo dice a él tranquilamente, y después vemos que también se lo dice a María. Es decir, por una parte José lo sabe, por otra parte María también lo sabe. El ángel se lo dice a los dos. Seguramente en ese momento cuando el ángel Gabriel se lo dice a María, posiblemente ya María se intuía algo, podía pensar algo, porque lo mismo ya en ese momento, pues José ya también le había comunicado, le había dicho, le había comentado cosas. Pero lo que vemos aquí es que al 6º mes otra vez va Gabriel, y fijaros que dice que fue enviado por Dios. Fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al 6º mes, enviado por Dios. Como vimos la semana pasada, una de las cosas que vemos en la Escritura es que los ángeles son propiedad de Dios, los ángeles obedecen la voz de Dios, son obedientes, los ángeles no caídos, los ángeles de Dios, pero también nos dice el texto que son enviados por Dios. Son enviados por Dios. Cuando tú ves lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de los ángeles, vemos que son mensajeros que van dando anuncios, mensajes, se lo va dando a Israel, se lo dan a Daniel, se lo dan a los patriarcas. O sea, vemos continuamente cómo se están manifestando, y Dios los envía. Dios envía a sus ángeles. Esto es algo realmente impresionante, porque es como si Dios crea a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, los seres ardientes, los millones de ángeles que hay. Dios los crea, pero están a su disposición. Una lectura, que no vamos a entrar ahora porque no es el momento, pero cuando tú haces una lectura tranquila del tema de los ángeles, vemos que como que hay ángeles que están en la misma presencia de Dios, hay ángeles que adoran al Señor, que su cometido es la adoración, hay ángeles que están ministrando en nuestro favor, como dice el autor de Hebreos, es decir, que están cuidando y están ministrando al pueblo de Dios, y hay, según el grupo de ángeles y tal, cada uno tiene cada grupo más o menos tiene su cometido. Aquí vemos que en el ángel Gabriel es un enviado para dar un mensaje determinado, un mensaje muy importante. Algunos se preguntan, ¿no sería el mismo ángel que habló también con José? Y la respuesta, que la vimos que estuvimos hablando la semana pasada, es: no lo sabemos.
No lo sabemos porque el ángel que aparece en Mateo no registra su nombre. No sabemos si era el mismo Gabriel u otro ángel. Lo que sí sabemos es que el ángel que se presenta a Zacarías y el ángel que se presenta a María, sí sabemos su nombre. Y es enviado por Dios. De alguna forma, eso de que el Señor ha enviado a los ángeles a una misión determinada, también nos implica a nosotros, porque nosotros también hemos sido enviados. Nosotros somos enviados también. El ángel hizo su cometido, Dios lo envió. Mira, ven para acá, Gabriel. No sé cómo se hará. A tu orden, Señor. Lo que tú digas, Señor. No sé cómo lo hará. No sé cómo lo hará. Se acerca, adora, reverencia al Señor y dice: Gabriel, vete a la tierra, vete a Israel, vete a un pueblecito muy pequeñito que hay allí, y manifiéstate a una mujer que se llama María. Y el ángel Gabriel súper contento de hacer lo que el Señor le ha dicho. Y lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues no sé, se teletransportó, pues no tengo ni idea. Voló directamente desde el cielo de Dios hasta aquí. Tiene alas. Hay algunas descripciones en la Escritura, por ejemplo, sacarle que vemos que Isaías contempla que tenían 6 alas. Tenían 6 alas, esos arcángeles. Entonces ahí vemos que hay por lo menos ángeles que tienen alas. No se nos dice que todos los ángeles tuviesen alas, pero sí sabemos que hay ángeles que tienen alas. Sea como fuese, el ángel es enviado por el Señor a hacer su cometido. La palabra de Dios no dice en ningún momento: y el ángel Gabriel le dijo al Señor: ¿no puede ir otro en mi lugar? No lo dijo, que por lo menos no está escrito. No dijo: mira, es que, Señor, es que ahora mismo vengo de dar una vuelta por el cosmos y estoy un poco cansado, ¿no puede enviar a otro? Cuando el Señor le dijo: ve, Gabriel vino, fue enviado por Dios y vino directamente a cumplir su misión de anunciar a María que iba a nacer Jesús. No, que creo que los ángeles de Isaías eran serafines, ¿no? Porque es que el domingo me toca a mí dirigir y voy a hablar de Isaías Muy bien. y de los serafines, por eso. Muy bien. Así que fijaros que los serafines significa seres ardientes, seres ardientes. Y fijaros que aquí se aparece y llega Gabriel, enviado por Dios. Y como estaba diciendo antes, Dios también nos envía a nosotros. Dios nos envía a nosotros. A sus discípulos los envió a una misión, ¿recordáis? Pero antes de enviar a los discípulos a una misión, envió a los 70. Envió a los 70 de 2 en 2. Jesús no solamente estaba había una multitud de gente que lo seguía. De esa multitud de gente habían 70 que especialmente lo seguían más de cerca. No olvidemos también que había un grupo de mujeres que también le seguían y le ayudaban con sus bienes en su mantenimiento. Y después de esos 70, de esas mujeres, estaba un círculo más íntimo que él llamó, que se pasó una noche orando para llamar a los 12 que iba a estar con él durante los 3 años de ministerio. Y los envió a predicar de 2 en 2. Después también vemos cómo él manda a los apóstoles también a predicar también. Y nos envía a nosotros a predicar también. Nos dice que vayamos por todo el mundo predicando y haciendo discípulos y bautizándolos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, nosotros también somos enviados. Nosotros también somos enviados. Si los ángeles, por lo menos que sepamos, los ángeles, ninguno pone excusa cuando Dios lo envía, nosotros sí que ponemos excusa. Nosotros sí podemos poner excusa que no sé, que tartamudeo, que me pongo nervioso, que no estoy preparado, que no lo he estudiado, que no sé cómo compartir el Evangelio. Y muchas veces a lo que el Señor nos ha mandado, pues no lo hacemos. No lo hacemos por 1000 causas. No lo hacemos. Alguien dijo, no sé exactamente quién, pero hace muchísimos años, alguien dijo una frase afortunada que se repite en muchas ocasiones, que es que el Evangelio es la gran comisión. Y alguien dijo, no, el Evangelio no es la gran comisión, el Evangelio es la gran omisión, porque no lo hacemos.
No lo hacemos. Y el pueblo de Dios está llamado a compartir el Evangelio. Estamos llamados a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos sido enviados. Hemos sido enviados a predicar el Evangelio. De la misma forma que este ángel Gabriel fue enviado a dar una buena noticia. Además, fijaros que va a una ciudad de Galilea, una ciudad llamada Nazaret. De Nazaret puede nacer algo bueno, decía. ¿Qué es lo que tiene mal Nazaret? Porque es verdad, es que ahora encuentro hechos y si todos a Nazaret, ¿qué será Nazaret? Que todo el mundo dice, uy, de Nazaret, uy, hay algo bueno allí, uy, Nazaret. Bueno, yo no sé si todo el mundo, pero hubo uno que lo dijo. Natanael. Lo mismo hay más gente que lo han dicho, pero la Biblia solamente lo decía él. Lo pone, aunque era en Nazaret, de hecho sigue siendo, no sé si tú, bueno, es muy chica. Nazaret sigue siendo una población muy pequeñita. Y eso es una de las cosas que también llama más la atención. Cuando estudiamos el nacimiento de Jesús, cuando tú dices, yo soy Dios, y yo voy a hacer que mi hijo nazca, y mi hijo va a nacer de una mujer. Si ya eso es milagroso, si ya eso es impensable, si eso ya es tremendo, pues puedes decir, bueno, pero va a nacer en el Palacio Imperial de Roma, capital del imperio. Y van a nacer, cuando mi hijo nazca, todos los trompeteros del reino, los músicos del reino, los heraldos del reino se van a poner allí fuera del palacio y van a decir, el Hijo de Dios ha nacido, y todo el mundo tocando, ¡wow! Lo voy a hacer en la mejor cama, en la mejor corte, en lo mejor. Podía haberlo hecho. En aquel momento Roma era lo más importante, era el mundo, Roma. Sin embargo, no lo hace en Roma. Tampoco lo hace en Jerusalén. Tampoco lo hace en alguna de las grandes ciudades, tanto de Israel como de otras partes. Lo hace en Nazaret. Y Natanael, cuando está debajo de la lídera, le dice, el Señor se acerca y le dice, de Nazaret puede hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque Nazaret era muy pequeñita. Nazaret era sobre todo más conocido porque tenía allí una guarnición romana. Tenía una pequeña guarnición romana, tampoco que tuviese pero tenía una guarnición romana en Nazaret, tenía muy pocos habitantes, era una ciudad de paso, fundamentalmente, una ciudad insignificante. Y el Hijo de Dios, el creador del universo, el Señor del mundo, nace en una mujer y nace en una ciudad insignificante. Históricamente Israel, históricamente Nazaret, y se puede ver el registro de Nazaret en el Antiguo Testamento, se puede estudiar acerca de la ciudad. Históricamente Nazaret nunca había sido realmente nada importante. No hubo nada, pero en el plan de Dios lo insignificante se vuelve importante. En el plan de Dios lo que parece que no es nada se convierte en mucho. Tenemos el ejemplo de esta ciudad, pero tenemos el ejemplo de los apóstoles, que no eran nadie, que no eran nada, que eran unos pescadores, y sin embargo el Señor lo trabaja en su vida para cambiar el mundo, para cambiar. Los profetas, ¿qué es lo que eran? Había profetas que eran pastores, había gente que estaban ahí, que estaban haciendo cosas que Dios lo llama la iglesia primitiva. La gente decían que estaban locos, y el mismo Pablo dice que a lo que el Señor llamó a los menospreciados, a los que nadie daba un duro por ellos. El Señor podía haber llamado a los intelectuales, a los generales, a los filósofos, a los letrados, pero llama a unos pescadores, a unas personas que en la sociedad no eran muy importantes, igual que a una ciudad insignificante. Y de esa ciudad nació el sol de justicia, como dice el profeta también, nació Jesús. Así que fijaros que en esta ciudad nace Jesús, el ángel va a esta ciudad, a Nazaret, y nos dice el versículo 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. ¿Sabéis lo que significa José? Aquel que bebe Coca-Cola los domingos por la mañana. José significa el que añade o el que aumenta.
es el que añade o el que aumenta. Y es un nombre también que tiene que ver también con... hay varios José en la Escritura, también vemos el José, hijo de Jacob, encontramos en Génesis, el que añade, Dios añade, Dios aumenta siempre lo que somos. Por eso incluso José, ¿qué sabemos acerca de José? Por lo que sabemos acerca de José era que era carpintero, pero es interesante porque la palabra que se traduce como carpintero es una palabra que en el griego es tecnón, y esa palabra carpintero sí es cierto que significa, entre otras cosas, carpintero, pero más que eso significa como un obrero, como un albañil. Es decir, parece ser que José era carpintero, pero era un banita. O sea, no solamente era un carpintero, que podía como Miguel, por ejemplo, ¿no? que podía hacer también pues, más cosas. Era un obrero, una persona que trabajaba manualmente con su carpintería, pero también como albañil, como de ese... Y ahí nos dice que José, el que añade, José está ahí, se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. María. Este sí que es un nombre bonito. María, la amada. La amada. Qué nombre más bonito. La amada. Con razón hay tantas mujeres que se llaman María. Después, no solamente María, sino María del Carmen, María Luisa, María Héctor. Hay tantas que se llaman. Y es un nombre que, sobre todo en todo el mundo, ¿no? Pero aquí en España es un nombre muy característico, la amada. Y fijaros que nos dice que entró el ángel donde ella estaba y le dice, salve, muy favorecida, o llena de gracia, que hay en otras versiones. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Fijaros lo que le dice, salve, que es un saludo, le dice, el Señor es contigo, y le dice, bendita tú entre las mujeres. Fijaros las dos cosas que le dice, el Señor es contigo, el Señor es contigo, y bendita tú entre las mujeres. Estas dos cosas son muy importantes. El Señor es contigo. No temas porque yo estoy contigo. Lo hemos visto hace un rato. No temas porque yo estoy contigo. No te dejaré, siempre estaré, ni te desampararé, etc. ¿no? Yo estoy contigo. Eso es una realidad. El Señor está con nosotros, siempre. No hay ni un solo momento que estemos huérfanos de su presencia. No hay ni un solo momento que el Señor que nos podamos decir, Señor, ¿dónde está? Está aquí en otro lado. Está siempre y está en nuestro interior. El Señor siempre está con nosotros. Esa es una promesa suya. Y como las promesas suyas tenemos que agarrarnos a esas, y sobre todo en los momentos malos, sobre todo en los momentos en que estamos perdidos, en los momentos complicados. Y se lo dice a María, ¿no? Le está diciendo, el Señor es contigo. Es como si se adelantase, como Gabriel y dice, lo que te voy a contar va a ser muy importante, pero quiero que sepas desde el principio que el Señor está contigo. Es como si le dijese, te voy a contar una serie de cosas, pero te voy a advertir primero, el Señor está contigo. Ahora te voy a contar, pero no te asustes, que el Señor está contigo. Y después le da una bendición, bendita tú entre las mujeres. La palabra de Dios, ahora tampoco es el momento del tema, ni mucho menos, pero la palabra de Dios nos habla muchísimo acerca de la bendición. De hecho, hay libros cristianos que tocan el tema de la bendición en la Biblia. Los hebreos, los judíos eran muy propensos a la bendición. Se bendecía a los hijos. Está la bendición sacerdotal que vemos en Levítico. Hay la bendición de Jacob por sus hijos. Hay muchas. Y el Señor también bendice a los niños, etc. ¿no? Se le da mucha importancia a la bendición. Y aquí el ángel está diciendo, tú eres bendita. Bendita tú. ¿Somos conscientes de las bendiciones que Dios nos da? ¿O sí o no? Yo creo que no la vemos cada día. Hay veces que sí. María Carmen ha dicho que no. Yo creo que no somos conscientes.
ella dice, y tú dices que sí. Yo sí también lo creo. Somos conscientes de algunas. Eso de todas, Pero de todas, no, No, porque yo no. pienso que el Señor nos bendice muchísimo, pero no somos conscientes ni del cuidado que tiene de nosotros en lo que es en sí. Porque muchas veces yo pienso y yo digo, Señor, te doy las gracias de lo que puedo ver y de lo que no veo, pero que yo sé que tu protección está sobre mí. Y yo sé que en el día tú me has cuidado sin yo ser consciente de que tú me has evitado de muchos peligros. Entonces, de algunos sí somos conscientes, pero de otros no. Es verdad que vemos las bendiciones del Señor constantemente, pero no somos conscientes de lo que tenemos, de la grandeza del cuidado, del amor de Dios, de lo que dice María Jesús. Es que no somos conscientes de todas las cosas que nos quita, de todos los peligros, de lo que nos da, y nos creemos que como es habitual, pues lo tenemos y no le damos importancia. Y todo es de Él. Y no somos conscientes, yo por lo menos no lo soy, sinceramente. Y me encantaría serlo, ¿no? Es más, me confieso todos los días y le digo, ay, Señor, no soy consciente de lo grande que eres conmigo y de lo bueno que eres conmigo. No lo soy. ¿Sabéis? Hay muchas bendiciones, como estáis hablando, hay muchas bendiciones que todos los días somos conscientes. Todos los días. Todos los días somos conscientes de la bendición, o deberíamos serlo, ser conscientes de la bendición de alimentarnos. Oye, que cada día pues comemos, que cada día bebemos, que hay mucha gente, pasa que nosotros afortunadamente estamos en un país en el que no pasa eso, pero hay mucha gente que no tienen para comer todos los días y no tienen para beber todos los días, o que tienen que ir a coger agua potable a un montón de kilómetros, y después volver con el agua otra vez a su casa. Tenemos la bendición de tener una casa, y cuando llueve, cuando hace vientos de esto, estamos en casa tranquilamente. Y tenemos la bendición de tener, o bien tenemos una ¿cómo se llama esto? Que ponemos una estufa, o tenemos algo que nos caliente, o tenemos el aire acondicionado, estamos en casa calentito. Eso es una bendición. Tú vas al frigorífico, abres el frigorífico y coges lo que quieres en el frigorífico. Eso es una bendición. Cuando tú llegas la noche y te metes en tu cama, podrá o no podrá estar un poquito más estropeado. A lo mejor tú escuchas del muelle y te da aquí. A lo mejor resulta que ya tienes que ir cambiando un poco la cama, pero tienes una cama. Y ahora en invierno haces así tú con tu sábana, tu mantita, tu colchita, o tu edredón, lo que uno se ponga, y dices, ¡ah, qué gusto estoy! Y lo tienes. Y cuando sales a trabajar, tienes tu coche, o tienes tu moto, o tienes tus piernas para ir a trabajar. Eso son bendiciones todos los días. O vas al mercado, compras las cosas y llegas a tu casa y pones una comida para la familia. Eso es una bendición. Y después haces así, a ver cuánto tengo. Y tienes dinero y puedes comprar cosas. Hermano, todos los días tenemos un montón de bendiciones. Todos los días tenemos un montón de bendiciones. Y ese tipo de bendiciones somos conscientes. Hay otros que no, efectivamente. Pero, ¿sabes? Lo que yo pienso, Pedro, es verdad lo que tú dices, que tenemos bendiciones diarias. Pero también hay bendición que cuando tú vas cumpliendo años y miras para atrás y tú dices, el Señor me ha bendecido en esto, con una familia, con trabajo, y vas viendo en los años que tienes cómo el Señor te ha ido bendiciendo. Cuando miras un poquito atrás y tú dices, el Señor me ha mantenido hasta aquí. Sí. Y me ha ido bendiciendo y me ha ido prosperando, por eso son bendiciones del Señor. El prosperar es bendición del Señor. Y ha bendecido a mis hijos. Cuando echas un poquito para atrás, muchas veces hablo con mi madre y digo, verdad que el Señor dice que no miremos para atrás, pero que muchas veces tenemos que ser responsables y mirar para atrás solamente para darle gracias al Señor de todo lo que nos ha guardado y de lo que nos ha dado. De los años atrás hasta ahora. Sí, totalmente de acuerdo. De acuerdo, estoy recordando cuando tú has hablado, cuando Jacob se lleva tantos años fuera porque Saúl que ha suplantado a su hermano, y Saúl coge un mosqueo, ya a punto de matarlo, y la propia madre dice, vete de aquí porque tu hermano, bueno, se lleva un montón de años. Recordáis, ¿no? Ahora se lleva trabajando por Raquel, después el que engañaba es engañado,
por el suegro, después se lleva, o sea, al final es por la otra, por la hermana, al final otra vez tiene que seguir trabajando 7 años por Raquel, al final se lleva un tiempo, pero Dios lo bendice. Dios lo bendice, le da hijos también y se vuelve rico prácticamente. Y vuelve a su casa. Y recordáis que en el camino de vuelta lleva un montón y se encuentra con su hermano. Se encuentra con su hermano, él va avanzando como un grupo delante, otro grupo por si mi hermano, para que vea y le da regalos y tal, ¿no? Y el hermano al final le dice, se encuentra pensando que le puede matar o se puede pelear el hermano dice, mira, no pasa nada, no me tienes que regalar nada, como diciendo, que ya he olvidado, ya han pasado los años, ya no eres mi hermano. Y él dice, no, todo lo que me ha dado Dios, esto es todo lo que Dios me ha dado. Salió bendecido, salió sin nada y regresó con un montón de cosas, familia, ganado, dinero, etc. Eso es verdad. Cuando miramos atrás y dices, uy, lo que Dios me ha bendecido. Es cierto, totalmente cierto. Y tenemos que ser conscientes de eso, que Dios nos bendice, pero también es verdad que es imposible que podamos entender todas las bendiciones y que podamos ser conscientes de las bendiciones. Me acuerdo de aquel momento en el que el profeta Eliseo están los asirios que van a atacar, que van a pelear, está todo el mundo asustado y su criado, el criado de Eliseo, si recordáis, Gehazi creo que era, está asustado y le dice a Eliseo, mira para atrás. Y Eliseo mira, yo no veo nada, mira, tú sigues mirando, chiquillo. Y empieza a mirar y se va dando cuenta que hay un ejército espiritual, ángeles, que no lo veía, Eliseo sí lo veía, pero él no, hasta que poco a poco sus ojos empiezan a darse cuenta del ejército. Y un poco lo que estábamos hablando el domingo pasado en cuanto a los ángeles y la guerra espiritual. A veces somos conscientes, pero otras veces no somos conscientes. No somos conscientes de las bendiciones, no somos conscientes de la lucha entre los ángeles de Dios y los demonios, pero es imposible que seamos conscientes de todo eso. Es imposible, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Pero sí, una cosa es que no seamos conscientes de todo, pero sí somos conscientes de muchas. Debemos ser conscientes de muchas de esas bendiciones que Dios nos da. Y aquí, bendito tú entre las mujeres, dice, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo es este que me está diciendo este hombre? Y entonces el ángel le dice, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Le dice, salve, le dice, el Señor es contigo, le dice, bendita entre las mujeres, y le dice, no temas, no temas. Además me encanta, porque no solamente le dice, podía haber dicho, mujer, no temas, y estaría bien dicho, o joven, no temas, y estaría bien dicho, o sin calificativo ninguno, no temas. Pero le dice, María, la llama por su nombre. Es decir, el ángel sabía cómo se llamaba María, igual que sabía cómo se llamaba José, igual que sabía cómo se llamaba Zacarías. El ángel sabe, si el ángel sabe nuestro nombre, y el ángel no es omnisciente, los ángeles no son omniscientes, si saben nuestro nombre, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios sabe nuestro nombre? Y sabe nuestra historia. El Señor sabe lo que somos, en lo que creemos, en lo que fallamos, en nuestras dudas, en nuestra fe, en nuestros puntos fuertes, en nuestros puntos débiles. El Señor sabe y nos conoce. Se manifiesta a Moisés y le dice Moisés. Y además lo dice 2 veces. Se manifiesta a Samuel y le dice Samuel. Y le dice 2 veces Samuel. Cada vez el Señor conoce quiénes somos y lo que somos. Nosotros no. Tú me puedes conocer a mí, yo te puedo dar el pelo de una forma tremenda. Yo puedo hacer un teatro contigo y dar una cara completamente diferente de lo que soy.
Pero el Señor sí nos sabe, sí conoce perfectamente lo que somos y cómo somos. Y nos llama por nuestro nombre, no por un calificativo despectivo o por un mote. No, nuestro nombre. Nuestro nombre. Fijaros que dice, ha hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que es lo mismo que le había dicho a José, de Jesús, el que salva. Le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino tendrá fin. Fijaros que aquí dice algunas cosas interesantes. Será grande. Nos dice, será Dios le dará el trono de David su padre. Reinará, será grande, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino tendrá fin. Entonces, María, después de todo esto, dice al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La pregunta es, por algo parecido, Dejó mudo a Zacarías, ¿se puede decir? dejó mudo a Zacarías. ¿Por qué aquí no la deja muda? Eso me he preguntado yo. Yo también lo Porque he pensado, yo sé que eso es una ¿cómo pregunta será que esto? Que no conozco, ¿no? Me acuerdo cuando dijo Raquel, hoy me he preguntado, ¿y cómo va a ser esto? Pero no decir, es que somos ancianos muy bellos, ¿es verdad? Porque no se lo dijo, porque en la parte de la de Zacarías se lo dijo a Zacarías, no a la mujer. En este caso lo dice directamente a María, no se lo dice a José. Porque si José le hubiera dicho que cómo iba a ser que María iba a concebir del Espíritu Santo, pues seguramente que el ángel hubiera enmudecido a José, como enmudeció a Zacarías. Pienso. Porque José no estaba aquí en aquel momento. Si llega a tener en ese momento, lo enmudece seguro. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Ella lo da por hecho. Ella dice cómo se va. Ella lo da por hecho. Que tú me estás contando una cosa y yo te digo, ¿y cómo será? O sea, que ella le está diciendo, con esa pregunta te está diciendo, ¿vale? Creo lo que me has dicho. Creo lo que me has dicho, pero bueno, si yo no conozco esto cómo va a ser, cómo va a ocurrir, ¿no? Pero se supone que en una ciudad tan pequeña, porque si es pequeña ahora, en aquel tiempo sería más pequeña, porque ahora lo que hay grandes son 2 iglesias católicas, lo demás es chiquitito, muy chica. Pero aquí no Conocería está ya a José de vista o algo, ¿no? Pienso yo. Pero que aquí no está en Nazaret. Que todavía no está en Nazaret. Que aquí no está en Nazaret todavía. Sí, Está en Jerusalén. No, es en Nazaret. Si lo pone al principio. Aquí se está en Nazaret. Claro. Donde enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret. Sí. Entonces, ellos estaban comprometidos. estaban comprometidos, pero podía haberle preguntado, bueno, ¿cómo será esto? Porque José es mi novio, pero no lo conozco todavía, ¿no? Pero da a entender como si no conociera ni al hombre que se iba a desposar con ella, ¿no? No, yo creo que aquí lo que da a entender es que no tenía Sí, conocerlo sexualmente, físicamente. Pero Sí. más o menos la frase es como Zacarías, pero ¿cómo va a ser esto si ellos somos mayores? Sí, pero estoy La con... frase no es lo mismo. Que la clave está en el cómo será. ¿Cómo lo vas a hacer? Es que ella está dando por hecho que sí, que va a pasar. Pero Zacarías no dice lo mismo, dice, ¿podré estar seguro de eso? ¿Poder decir? ¿Cómo podré estar seguro de eso? Por lo menos en mi versión. No, ¿en qué conoceré esto? ¿En qué ella conoce? ¿En qué conoceré No me acuerdo esto? de la Zacarías. Está en el versículo 18. ¿En Parte 1 qué dice... conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad. ¿En qué conoceré Como que haría una señal. Es más, te digo, el Lucas. Sí. ¿En qué conoceré? Uno... ¿En qué vamos a hacer esto? Porque yo soy viejo y mujer de edad avanzada. Lo que dice aquí de Zacarías, el texto lo deja muy claro, porque el mismo ángel dice que no me has creído. Versículo 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste en mi palabra. Es decir, lo que pasa con Zacarías es que no creyó. Es que no creyó.
lo que iba a ocurrir. En el caso de María es diferente. O que el Señor sabía su corazón, de cada uno. Puede Claro. ser. En el Sabía el caso- corazón de Zacarías y sabía el corazón de la pregunta de María. Bueno, también hay que entender que María era una jovencita, Zacarías era un sacerdote. Ujú, Se supone que tenía más conocimiento de la palabra que a lo mejor María, ¿no? ujú. Supongo yo. Entonces, también, La responsabilidad es mayor, Claro. ¿no? Zacarías. si uno conoce de la palabra y ahora está dudando, Ujú. Sí, ese es otro argumento. Pero y en el caso de María, realmente lo que se ve aquí es que no hay una duda, no es falta de fe, sino simplemente ella lo que cuestiona es cómo va a hacer esto ¿Cómo hace el proceso? si yo no tengo relaciones con nadie. No tengo ni con José, que estamos despasados, pero todavía no tiene, o sea, no es porque no lo vaya a tener, sino ¿cómo? Pero no habla desde la duda. Está hablando- Lo que dice Chari, estaba convencida que iba a pasar, pero ¿cómo? Eso, o sea, porque además todo lo que está ocurriendo es algo milagroso. Esa manifestación, eso que dice el ángel y tal. Lo que pasa es que uno responde que debería ser al contrario, es lo que dice Raquel. Realmente una persona que conoce al Señor, que conoce su palabra, debería tener más fe. Debería decir, oye, si el Señor que se ha manifestado y yo conozco la palabra y se ha manifestado de tantas maneras en el Antiguo Testamento, ¿cómo no se va a manifestar a mí? Pero a veces el conocimiento envanece. Y este hombre que conocía la Escritura no solo que, sin embargo, María, siendo más joven, realmente María no se plantea el que no. Lo único que en ese momento ya, como diciendo, sí, pero ¿de qué manera? Afirmándolo. Pues la única manera que yo conozco de una relación es cómo crece el ser humano, cómo crece la generación y cada ser. Pero yo no lo digo, simplemente está pensando, está diciendo cómo se va, no dice, no hay un momento como en el caso de que vemos en Zacarías de duda, de falta de fe, si no lo diría, sino creo que habla desde la genuidad, desde la inocencia, o sea, una chavala joven. Y hoy en día la inocencia se ha perdido prácticamente, hay muy poca gente que sea inocente, tristemente, o la ingenuidad bien entendida. Que a veces pensamos que una persona ingenua es una persona tonta y no tiene nada que ver. Pero si tú, una persona que tiene fe, que es inocente, y el Señor te revela, tú dices, vale, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo se va a hacer? Yo creo que esa es la idea, el concepto, ¿no? De que en el caso de María, de que no duda, pero claro, dice, pero que yo no estoy casada, porque para ella el planteamiento es lo natural. Lo natural. Por eso después el ángel le dice el Espíritu Santo y le da la respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Y entonces, fijaros, después de esa respuesta, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María le dice, ¿cómo será esto? Y él le responde, y lo cree, porque después de lo que el ángel está diciendo, ella dice, he aquí la sierva del Señor. Y fijaros lo que dice, hágase conmigo conforme tu palabra. Y le está diciendo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. No está hablando de José, no le está hablando de una relación conyugal, no, le está diciendo, el Espíritu Santo vendrá. ¿Cómo será esto? Pues mira, María, será esto porque Dios mismo vendrá sobre ti. Y el poder de Dios te cubrirá con su sombra. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le está dando la explicación y lo cree. Y lo cree hasta tal punto que dice, María podía haber dicho, muy bien, Gabriel, bueno, no sabía, Gabriel, muy bien, Ángel, yo soy Gabriel, tú, muy bien, Gabriel, pero ¿y la gente? Eso fue lo que pasó con José.
Eso fue lo que pasó con José. Y la gente, aunque yo no tenga relaciones con José, la gente va a embarazar, yo puedo tener un problema. Y yo puedo tener un problema. Y mi novio que va a pensar, y la gente, o sea, y mi familia que va a pensar, podía haber hecho eso. Podía haberle dicho, vale, Dios es bueno, Dios es poderoso, pero es que me va a complicar la vida, ¿eh? Me va a complicar mucho la vida. Pero no lo hace. Simplemente ella dice, hágase su voluntad. Y aquí la esclava del Señor, que se haga lo que Dios quiera. Se haga lo que Dios quiera. Y esto nos habla de una fe tremenda. Se considera sierva, que literalmente es esclava, esclava del Señor, y hágase conmigo, conforme a su palabra. Y una vez que termina todo esto, esta secuencia del anuncio, una vez que ella lo dice de esta forma, el ángel se fue de su presencia. El ángel llega, el ángel le anuncia, el ángel le habla, el ángel le dice todo lo que va a ocurrir, y una vez que ha dicho este anuncio, el ángel se va. Se va. Fijaros que una de las cosas que le dice el ángel, que a mí siempre me ha bendecido este texto, una de las cosas que le dice el ángel es: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Cuando se dice nada, es nada. Nada es imposible para Dios. El hecho más importante de la historia del ser humano, como dijimos la semana pasada, es el nacimiento y la resurrección de Jesús. Cuando tú vas a la palabra de Dios, dime tres cosas donde vemos el poder de Dios, que no hay nada imposible para Dios. Dame tres ejemplos. Tres ejemplos de que nada hay imposible para Dios. Primero, dime uno. Abrir el Mar Rojo. Abrir el Mar Rojo. Yo voy al Mar Rojo, hoy en día, yo cojo un avión, me voy con mi mujer. Maricarmen nos paga el viaje, nos vamos todos a Israel. Bien. Nos vamos todos a Israel y ahora yo con una vara, me pongo en el Mar Rojo y le digo: ¡ábrete! ¡Ábrete! Y lo puedo decir 50 veces. Y si hay por allí algún hospital de estos clínicos y tal, seguro que me llama. Dudo mucho que sea. No porque Dios no pueda, sino porque yo no sé si va a tener esa fe. Pero Moisés lo hizo. No Moisés, pero lo hizo el Señor. A través de la oración el Mar Rojo se abrió. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Un segundo ejemplo. El hacer arder una zarza sin que se consuma. El hacer arder una zarza. Fíjate, una zarza. Y ahora a Moisés ve esta zarza, qué rara es, se acerca y venga, llevo aquí media hora y sigue igual. Llevo aquí 3 horas y sigue igual. Aquí está ocurriendo. Y la zarza no se consumía. Efectivamente. Y lo mejor de todo es que en medio de esa zarza el Señor se manifestó. No se consumió. Muy bien. Un tercer ejemplo. Cuando resucitó a Lázaro de los muertos. Cuando resucitó a Lázaro de los muertos. Que llevaba 4 días. Y que ya olía. 4 días. Y el Señor va allí tranquilamente después de 4 días. Solo tomó un plan tranquilo, porque podía haber ido antes. Y esperó. En plan tranquilo y lo levantó. Lo resucitó. Efectivamente. Y podríamos continuar. Hay un montón de ejemplos en la palabra de Dios. Un milagro de lo que el Señor hace que me llama mucha atención es cuando nos rodeamos del vellocino de Gedeón, el vellón. Sí, es que me encanta ese milagro como lo hace. Sí. Ahora puedes poner el vellón y le das la Y recordamos, porque tú sabes la palabra de Dios, pero recordamos en nuestra propia vida, en gente que conocemos, en otras iglesias, lecturas, en familia. Recordamos también que nada es imposible para Dios. ¿Tú recuerdas algún momento en tu vida que tú has visto
que nada es imposible para Dios en tu vida? Sí. Dime uno. Uno. Pues cuando me operaron, la médica decía una cosa y yo decía, Señor, en tus manos todo. Para ti no hay nada imposible. Y puedes decir sí o no. Eres tú el que decide. Y aquí estoy por la gracia de Dios. Y otra cosa que no quiero que se me olvide, pues no saben, yo le doy las gracias todos los días. Que me parece mentira que no cosa. Eso sí es un milagro. Porque yo le decía al Señor siempre. Porque yo había dicho que no podía dormir. Le decía, Señor, yo sé que tú puedes. Si tú quieres hacerlo, cúrame. Y yo no me lo creo, Pedro. Que yo pueda dormir por la noche. Que yo no tosa, que no me lo creo. Es que no me lo creo, yo digo, Dios mío, gracias. Es que no me lo creo de verdad. Yo decía, cuando esté en tu presencia, dejaré de toser. A ti, yo le decía, cuando esté en tu presencia, yo dejaré de toser. Pero de verdad que no me lo creo. Yo he estado desde que nací tosiendo. Desde que nací. Y yo me veo así, y el Señor es que ha traído sanidad a mi vida. Entonces no me ha de posible para mí. Porque yo tengo bronquiectasia, lo bronquio. Pero siempre está tosiendo. Siempre. Y yo ahora no toso. Gloria a Dios. Y más gloria. Gloria a Dios. Y créetelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tu familia es testigo de eso, sobre todo por la noche. Créetelo. Es que era todo el día, Pedro. Era todo el día. Yo muchas veces cuando venía aquí me daba apuro. Porque yo decía, es que va a salir la grabación, todo el rato mío, tosiendo. Y es que no me lo creo, de verdad, no me lo creo. Y es para darle gracias a Dios y para mí es un milagro. Amén, sí. Lo es. ¿Otro ejemplo de alguien? Nada más que hay un ejemplo, nada más, de un milagro, de algo que es nada imposible para Dios, nada más que tenemos a ella. Yo con mi hijo he visto varios milagros del Señor, pero el Señor lo sabe. Con mi hijo sí, con Joti. Muy bien. Un día llegará el momento en que lo podrás compartir, lo podrás decir. Los milagros en la vida de los hijos, en este caso de Joti. Xavi y yo también podemos decir a viva voz que también hemos visto un milagro con Ana Belén, y lo seguimos viendo. Nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. A veces, hermanos, cuando vemos esta palabra tan desafiante, nada hay imposible para Dios. Decimos, aquí tiene que haber truco. Aquí tiene que haber truco. Eso no... Pero no, es que no solamente es aquí. Hay en muchos sitios nos dicen nada es difícil para Dios, etc. ¿no? Cuando los israelitas estaban conquistando la tierra de Canaán y estaba allí Josué, se encuentra con una ciudad amurallada. Esa ciudad amurallada era bastante grande. Con Jericó. Bastante grande. Bien amurallada. De hecho nos dicen los especialistas y los arqueólogos que la parte de arriba, de la muralla, era tan ancha que podían entrar 2 carros de combate. 2 carros de combate, que eso podía ser 7 o 8 personas a lo ancho, era muy ancha, ¿no? Y cuando ven los israelitas eso, dicen, wow, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y es interesante cómo lo hacen, dando vueltas. Y allí dice José, vamos a dar vuelta. Yo estoy allí, y a mí me dice José, vamos a dar vuelta. Y yo, ¿te estás muy sincero? Vamos. Yo lo haría porque soy soldado y tú eres mi general y te obedezco. Pero, y además con un tocando. Dando vueltas, esta gente que tienen armas, que tienen flechas, que tienen... Y nosotros vamos dando vueltecitas. Y además tocando instrumentos musicales. Pues lo hicieron.
lo hicieron. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Para mí uno de los milagros que me llama más la atención en el Antiguo Testamento, cuando el Señor hizo parar el sol, que el sol no se para porque es la tierra la que gira, y duró el sol durante 24 horas para que pudieran seguir atacando a los filisteos. Eso es un milagro que digo, madre mía, Sí. que el sol se pone una hora y se va a otra hora, aunque el sol no se pone, es la tierra la que gira, pero bueno, siempre decimos, el sol se ha levantado hoy a las 7 de la mañana y se ha puesto la puesta del sol a las 8 de la tarde, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y aquel día hubo 24 horas de sol, 24 horas de sol, para que el pueblo de Israel pudiera seguir atacando y ganándole como le ganó a los filisteos. Eso es un milagro que Tremendo. la persona que sepa un poquito de satélites y de planetas y de cosas dirá, ¿esto cómo puede ser? Pues se hizo. Y lo hizo el Señor, claro. Ya con esto vamos a terminar. La cosa que estábamos comentando es que a veces hacemos, como he dicho antes, ¿dónde está la trampa, ¿no? De este texto, de otros tantos? Porque nosotros somos los primeros en quitarle el hierro, somos los primeros en quitarle lo sobrenatural a lo que dice la Escritura. Y cuando hablamos de los... Por eso he hecho énfasis, cuéntame milagros que aparecen en la Biblia. Esto, y lo damos por hecho. Esto. Y vemos un montón de milagros que Dios hace en la Escritura. Pero también tenemos que llevarlo al terreno nuestro, al terreno de la fe. Porque Dios actúa también. Y esas promesas que aparecen es para nosotros. Y la fe las reclamamos nosotros. Por eso he dicho, cuéntame también. Porque cada uno de nosotros somos testigos también del poder de Dios. Del poder de Dios. Que no solamente se queda en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es que se queda también, Dios sigue haciendo milagros en nuestra vida. Dios sigue actuando de forma milagrosa. Porque nada es imposible para Dios. Y en ese nada imposible para Dios estás tú y estoy yo. Porque Dios sigue actuando. Y no podemos hacer esa dicotomía, digamos, de solamente la Escritura, pero nosotros otro problema. No, es que seguimos, el Dios de ayer es el Dios de hoy y el Dios de mañana. Y te recuerdo algo que tú lo sabes de sobra, Dios es inmutable, no cambia. Y lo mismo que hizo ayer, lo hará hoy y lo hará mañana. Y cuando contestó oraciones, lo contestará también hoy. Y cuando hizo milagros, también hoy lo hace. Y mañana también. Así que, hermanos, fijaros que hoy hemos visto que Gabriel se presenta a una ciudad insignificante de Galilea llamada Nazaret, se presenta ante una virgen desposada, María, la amada, desposada con José, el que añade o el que aumenta, que le dice: el Señor está contigo, bendita tú. María se turba, claro, ante esta situación, y entonces el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora le dice el nombre, cómo va a ser llamado Jesús, cómo va a reinar, etc. Y María le pregunta: ¿y cómo será esto? Porque no conozco a ningún hombre, a varón. Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, etcétera, porque nada hay imposible para Dios. Y al final, después de su cometido, a lo que estaba llamado, a dar el mensaje, al final Gabriel se va, una vez que escucha, y se tuvo que ir muy tranquilo, una vez que escucha: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y después de esta afirmación de fe increíble, el ángel se fue de su presencia. Y cuando se va de su presencia, pasa un tiempo. Y después de pasar un tiempo, ocurre la narración que vemos también de los ángeles y los pastores. Pero eso lo veremos en otro momento. La narración de los ángeles y los pastores. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa que decir? Pues familia, nos despedimos. Y un hermano o dos hermanos, quien quiera, pues nos despide en oración.